Aló amigos, proseguimos con el programa de Orígenes, esta vez tratando sobre arqueología bíblica. La palabra arqueología es una palabra compuesta de dos vocablos griegos, arcaios, que significa antiguo, y logos, que tiene un significado de estudio. Etimológicamente, entonces, arqueología es el estudio de vestigios de naciones y culturas antiguas. La palabra arqueología no es moderna, ya fue utilizada por autores en el tiempo pasado. Por ejemplo, Tucídides escribió la historia de Grecia y en el prólogo explicó que el tema de su obra es arqueología de Grecia. Igualmente, Denis de Halicarnaso hizo un tratado sobre historia de Roma y el título de su obra fue Arqueología de Roma. Esa influencia también fue utilizada en el ambiente judaico. Flavio Josephus escribió la historia de Israel y el título de su obra fue Arqueología de Israel. De esa manera podemos indicar que arqueología es el estudio de vestigios de naciones y culturas del pasado y su interpretación histórica. El interés por el estudio de la arqueología, sin embargo, no es moderno. A través de los siglos hubo muchas personas que se dedicaron a ese estudio. Las propias excavaciones de arqueología demuestran eso. Por ejemplo, en las ruinas de Nínive se encontró el palacio de Asurbanipal. Junto al palacio se descubrió la biblioteca real. En su interior, miles de documentos escritos en cuneiforme y también objetos, reliquias del pasado. Pero el interés mayor de la arqueología en relación a la Biblia se dio inicio a partir del gobierno del emperador Constantino. Constantino estimuló los viajes de peregrinación a Tierra Santa. Su propia madre, Helena, fue una especie de guía turístico, dando a conocer lugares de la Tierra Santa. Inclusive, presumiblemente, decía ella que recibió una revelación para esa identificación. De esos lugares poco se confirmó. Una obra que se puede decir de arqueología e historia fue ejecutada por Eusebio de Cesarea. En su obra, él identifica casi 1 millar de lugares de Tierra Santa. El título de su obra fue Onomástico. Las excursiones, peregrinaciones a Tierra Santa, sin embargo, sufrieron algunos obstáculos por la invasión de los árabes musulmanos que ocuparon esa Tierra Santa y la destrucción de aquellos lugares. En el año 970, un jefe árabe, el califa Abu Ali al-Mansur, se dice llegó a destruir el Santo Sepulcro y quemó la Catedral de la Resurrección. Ese hecho determinó que en Europa muchos se preocupasen por la preservación de los lugares sagrados. Así, Pedro de Amiens, llamado el ermitaño, hizo un viaje por Europa estimulando la defensa de aquellos lugares. Como consecuencia de su obra, tanto el Papa como los reyes de aquella época organizaron ejércitos llamados cruzadas. Las cruzadas tuvieron un relativo éxito. En la tercera cruzada, realizada en los años 1250, participó el rey Ricardo Corazón de León. Su campaña militar no tuvo el éxito deseado, sin embargo, permitió una paz con el sultán Saladín para que se permitiera la visita de cristianos a Tierra Santa. Con el transcurso de los años, muchos se dedicaron a realizar un estudio más pormenorizado de los vestigios del pasado. Por ejemplo, Charles
Felix Smith, él hizo una relación de lugares y costumbres del sur de Palestina. Pietro de la Valle, un viaje de 10 años le permitió relatar sus experiencias relacionando lugares sagrados. En el año 1735, en Italia, en las proximidades del volcán Vesubio, se descubrieron las ruinas de antiguas ciudades como Herculano y Pompeya. Ese hecho estimuló el deseo de buscar más vestigios de naciones del pasado. Ya el siglo XIX fue un periodo de grandes descubrimientos. Por ejemplo, en 1812, en las ruinas de Babilonia, se comenzaron a realizar excavaciones y se descubrieron los grandes monumentos de Babilonia, como el portal de Ishtar, los edificios del palacio de Nabucodonosor, donde presumiblemente estaban los jardines colgantes. En 1815 se da inicio a la traducción de la escritura cuneiforme. En 1830, nuevas tentativas de descubrir más vestigios del pasado. En 1840, Paul-Émile Botta comienza excavaciones en el margen norte del río Tigris, donde estarían las ruinas de Nínive. Él no descubrió Nínive. El descubrimiento fue hecho años más tarde por Austin Layard en 1845. Allí Austin Layard encontró la biblioteca de Nínive y uno de los encuentros más promisores para el estudio de las Sagradas Escrituras fue relatos de historias bíblicas. Por ejemplo, uno de los documentos fue más o menos ladrillos como este, cuyo contenido es el relato del diluvio en el pensamiento mesopotámico. En los años siguientes de aquel siglo, otros arqueólogos, excavadores, hicieron más descubrimientos, tanto en Mesopotamia como en Egipto, y todos relacionados con el estudio de la Biblia. En los próximos programas continuaremos detallando más los misterios de la arqueología y su relación con las Sagradas Escrituras. Si usted tiene dudas, alguna pregunta, haga su pregunta a la dirección electrónica que nosotros estamos señalando. Gracias y lo esperamos para el próximo programa.